De Santiago Maldonado sigue generando todo tipo de cruces entre el gobierno y la oposición y está en el centro de la campaña política. La marcha del viernes, multitudinaria, en un reclamo legítimo de la sociedad, que es que aparezca Santiago Maldonado después de 34 días que lleva desaparecido y sin pistas de la justicia ni del gobierno de dónde está Santiago. Terminó en una batalla campal con los vándalos de siempre, los incidentes, destrozos en Plaza de Mayo y también la utilización política que hacen del caso Santiago Maldonado innegablemente un sector de la oposición política fundamentalmente identificado con el kirchnerismo, que ha llegado en el día de hoy a pedir que se aparte del control de los comicios del 22 de octubre la Gendarmería, como si toda la Gendarmería, que siempre ha sido una fuerza de seguridad que ha participado de los controles de los comicios, tuviera, a partir del caso Maldonado, otro estatus, como si fuera efectivamente un plan desde la Gendarmería involucrado en el caso Maldonado y también podría tener algún tipo de influencia en cambiar la voluntad popular en los comicios. Pero también es cierto que desde el gobierno, inexplicablemente, han dejado este tema totalmente a un costado y esto se ha convertido en una crisis política. Un gobierno que, en la figura del presidente, todavía no habló del caso. Es decir, el presidente no ha dicho ni una sola palabra. ¿Y qué puede decir un presidente en estas circunstancias? Y bueno, lo que dice el manual de la lógica de todo jefe de Estado. Vamos a avanzar con la justicia hasta las últimas consecuencias para que se sepa dónde está este ciudadano que hace 34 días que está desaparecido y si hay algún tipo de participación de agentes de gendarmería no van a permanecer ni un minuto más en su cargo. Esto de mínima, ¿no? También podría haber pasado disponibilidad a gendarmes, pero no hay, es cierto, una sola pista y ni el fiscal ni el juez le acercan una pista de siquiera algún imputado en la causa de desaparición de Santiago Maldonado. Pero el Estado también puede tener una participación activa mostrando lo que el gobierno ha mostrado en otros casos vinculados a hechos de corrupción, y esto es un hecho mucho más grave, que es la desaparición de un ciudadano. Básicamente poner la voluntad política de que efectivamente si hay el mínimo indicio de que hay algún gendarme involucrado, bueno, tanto ese gendarme como quien le dio la orden y demás van a ser pasados a disponibilidad y puestos en función de la justicia. Ahora, esta situación ha devenido en una crisis política que hoy nadie sabe hasta dónde puede llegar. En un rato vamos a analizar el impacto electoral. El gobierno está muy cómodo por lo que han mostrado las últimas encuestas, que muestran ahora sí una diferencia a favor de Cambiemos. Nosotros habíamos mostrado durante toda la campaña de las PASO las encuestas que mayoritariamente, salvo un par de honrosas excepciones, mostraban una diferencia a favor grande de Cristina y erraron todas. Bueno, ahora las encuestas que maneja el gobierno muestran una diferencia a favor de Cambiemos. Pero el caso Maldonado es más allá de la campaña electoral. El gobierno, aún ganando en octubre, este es un tema que obviamente no puede soslayar y no puede escapar. En un rato vamos a hablar con Rogelio Frigerio, que se ha dispuesto muy gentilmente a venir esta noche a 23 p.m. y a responder todas las preguntas que algunos funcionarios, de mi punto de vista, entre ellos la propia ministra de Seguridad, hoy nos responden sobre el caso de Santiago Maldonado. Mirá lo que sucedió el viernes en Plaza de Mayo. Por un lado el reclamo legítimo, por otro lado los vándalos y el caos. A un mes de la desaparición forzada de Santiago, el Estado sigue negando su desaparición en manos de la Gendarmería. A la señora ministra de Seguridad le pido que dé un paso al costado y deje el lugar a alguien realmente capacitado.
¡Lo mataron, muchachos! ¡No, señor! La policía actuó cuando surgieron las situaciones de violencia, siguiendo una premisa que decimos siempre: no vamos a permitir la violencia en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Quiero aclarar que hubo una manifestación de muchos miles de personas, fue un pequeño grupo minoritario, la gran mayoría se manifestó en forma pacífica. Además, por supuesto, acompañamos a la familia de Maldonado en este momento de preocupación y dolor que tiene, y el Estado está haciendo todo lo posible para dilucidar el caso. Bueno, ya están en la mesa de 23 PM, además del Beto Valdés, Pablo de León. Sumamos a Iván Petrella, que es secretario de Integración del Ministerio de Cultura. Obviamente un hombre del PRO de la primera hora. Está Victoria Tolosa Paz, dirigente del Frente para la Victoria en La Plata. Y está Facundo Nejamki, que es director de Opina Argentina. En un ratito vamos a estar... Unidad Ciudadana. Ahora, bueno, me pusieron dirigente del Frente para la Victoria, claro. Ahora es Unidad Ciudadana en La Plata, es cierto. Es Unidad Ciudadana del partido, digamos, claro, al que pertenezco y que estamos en esta situación. Sí, el Frente para la Victoria fue, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Pablo, lo que veíamos en la marcha, ¿cuál es la información? La verdad que el juez Martínez Di Giorgi dijo: la policía no me trajo un dato de los detenidos, los 31 detenidos, lo tuve que soltar prácticamente a todos porque no me trajo un dato en qué circunstancia detuvo a cada uno. Exactamente, ni el juez ni el fiscal Ramiro González te dicen que están en cero en la causa. Vos veías muy bien en el informe cuando se voltea el vallado, ahí empieza a accionar la policía de la ciudad y la federal. ¿Qué dice el juez? Que los procedimientos no se respetaron ninguno. También son muy puntillosos. Vos cuando detenés a alguien lo tenés que tener filmado, documentado cómo se hace. Bueno, no hay absolutamente nada de esto. En la ciudad, después de que habló Larreta, se está haciendo un informe con los drones, con todo el informe, con todas las filmaciones, se están pidiendo los canales y a partir de eso ver qué información hay. Pero concretamente sobre los 30 de los 31 detenidos no hay un solo dato certero. Lo único que aparece como más serio es un docente que dice que tiene un ticket de una pizzería. Es todo muy flojo. Hay inquietud en el gobierno de la ciudad, en el gobierno porteño. Es decir, los testimonios de los policías en la justicia ante el juez no pudieron demostrar que efectivamente participaban de los desmanes. Y alguien participó de los desmanes, porque vimos todo lo que vimos y vimos a los encapuchados y demás. Lo que no hay certeza es que hayan sido estos 31 detenidos. Exactamente, y no hay un solo dato de por qué actuaron, quiénes actuaron, qué organizaciones estuvieron. Ningún dato. Hasta ahora en la causa no hay nada de esto. Por otro lado, el sumario interno de la ciudad va a dejar algunos datos. Porque hay unas filmaciones, por ejemplo, de un policía pegando en la patada a una mujer. Bueno, va a haber novedades, por lo menos un par de sanciones va a haber dentro del gobierno de la ciudad hacia efectivos de la policía de la ciudad por cómo actuaron. Sí, ahora a mí me sorprende, digamos, ¿a dónde lo acuchillaron? ¿Cómo se llama el ex líder de Quebracho? En Bernardo Irigoyen, claro, y Avenida de Mayo. Mayo. Acá, evidentemente, los encapuchados estaban. Claro. Digamos, porque los que hacían destrozos y demás estaban. Ahora, la policía no actúa cuando tiene que actuar, que es en el momento, actúa después. Los que termina deteniendo no está claro que sean los que participaron. Y acá pueden acuchillar a alguien, que es el caso de Esteche, obviamente que un ajuste de cuenta dentro de su agrupación y demás, pero lo que fueron a acuchillarlo también tiraban piedras a manifestantes que iban con sus familias y demás, claro, y la policía no detiene a nadie. Lo que dicen es que no esperaban esta magnitud. Yo lo que digo, si vos tenés una movilización que se dice va a haber 200.000 personas, como se decía, vos tenés que estar preparado como actuar. No puede ser que algo que sucede en el vallado, pegado muy cerquita de la Rosada, termine con detenciones en Avenida de Mayo y Bernardo Irigoyen. ¿Qué pudiste probar en todo ese camino? Es un desbande total. ¿Qué se habla del impacto político? En primer lugar, a propósito de lo que planteaba Pablo, evidentemente hay diferentes miradas dentro del gobierno. Se puede decir que el presidente sigue respaldando a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en segundas líneas, en diferentes sectores dentro del amplio arco del oficialismo. Hay críticas, se empiezan a escuchar críticas tanto a ella como a la AFI, especialmente en materia de información, porque al día de hoy, concretamente, en lo que tiene que ver con la causa, no hay información adicional, y si a eso le sumamos la noticia de hoy, que finalmente el ADN del famoso puestero, que era una de las hipótesis que se planteaba que podría haber sido quien atacó y hasta que habría asesinado a Maldonado, eso quedó totalmente descartado, con lo cual lleva
la situación a foja cero y mete al gobierno en una crisis política, aunque hay otros que dicen dentro de o en la Casa Rosada y en otros ambientes que esta especie, digamos, de pelea, esta profundización de la grieta, en términos electorales no va a afectar a Cambiemos, sino más bien todo lo contrario. Que lo va a beneficiar. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del rédito y demás. Lo insólito es el tema de fondo, digamos, ¿no? La desaparición de Maldonado y en todo caso cómo actúa el Estado. Más allá de que haya grupos políticos que evidentemente quieran asociar esto descabellado delirante de algunos grupos vinculados al kirchnerismo que gritan Macri basura, vos sos la dictadura, y quieren ver efectivamente a un gobierno como si fuera, no sé, el gobierno de Maduro. Que claro que Macri no es Maduro y mucho menos Videla en la Argentina. Ahora, también esto de sembrar sospecha sobre Maldonado, la familia, los mapuche, como si hubiera en la Argentina grupos terroristas actuando como en la década de los 70, también es descabellado. Como hablábamos que en esa causa puede haber efectivamente grupos de los mapuche, el RAM, que hagan desmanes, destrozos en el sur. En Chile es un problema y demás, pero está claro que no estamos en los 70, ni Macri y Videla, ni del otro lado hay grupos terroristas actuando en la Argentina. Claro, como hablábamos de la causa de los disturbios, en la causa que está por la desaparición de Maldonado, los testimonios contra la gendarmería, según el juez, de los 4, 3 son muy débiles, con lo cual esa causa también tiene serios problemas. A ver, Victoria Tolosa. Yo creo que efectivamente hay una intencionalidad política muy grande de una marcha masiva, multitudinaria, más de 250.000 personas que marcharon en busca de un pedido de urgente mirada del gobierno y del presidente de la Nación sobre un caso de una desaparición forzada en plena democracia y que termina siendo manipulada de alguna manera por hechos de muchísima violencia, pero que sin embargo copan la escena mediática y de este debate. Estamos hace 5 o 10 minutos hablando de los hechos de violencia, repudiables por supuesto, pero fíjate la coincidencia, 31 detenidos, 30 liberados inmediatamente, no inmediatamente, después de 48 horas de incomunicación. Me quedo con el caso de una fotógrafa de 25 años que la capturaron fuera del lugar donde la propia policía en el acta dice que la captura, hay pruebas de eso. Digo, me parece que es muy grave esta sensación que tenemos muchísimos, que es esta foto de la Argentina realmente que parecía haberse quedado atrás y que se instaura nuevamente con una mirada muy fuerte desde el Ejecutivo que le está pidiendo a la sociedad que se haga cargo de la desaparición de Santiago Maldonado, que dé muestras. Las muestras serían un presidente recibiendo a la madre, a la familia. ¿Usted qué dice? Cuando habla de esta foto de Argentina, ¿qué plantean? ¿Que Argentina ha vuelto a qué etapa? ¿La etapa de la dictadura? ¿La etapa de los 70? ¿La etapa de Hungría? Compararlo, Macri es un presidente electo democráticamente, pero creo que había una Argentina que se había dejado atrás, que era poder manifestarse libremente en esta ciudad de Buenos Aires, 250.000 personas, y estos hechos de violencia, que no nos parecen, a mí no me parecen casualidad. No me parecen casualidad cuando después veo el reflejo instalado en la tapa de los principales diarios de la Argentina, que mostraron estos hechos, que son repudiables, por supuesto. Pero vos decís que no se pueden manifestar hoy en la Argentina, porque la verdad que yo veo manifestaciones todos los días en la Argentina. Más repudiable es la policía de civil metiéndose chalecos, pegándole a fotógrafos, a jóvenes. Una situación de violencia que la verdad que no amerita toda aquella manifestación de vecinos y de ciudadanos que fueron a buscar la foto de Santiago Maldonado y una respuesta del gobierno nacional. Hay una manifestación multitudinaria. Yo veo manifestaciones todos los días en la ciudad, digamos. Y de hecho, el reclamo de parte de la sociedad es por qué no actúan en despejar las calles de la ciudad y demás. Pero vos, un poco para resumir el argumento es, hay una manifestación multitudinaria, que hay un gobierno represivo que quiere meter palo y pegarle a todo el mundo y reprimir. Y... No, porque no fue gobierno represivo sobre los 250.000. Hubo una fracción después de una hora de que se despejó toda la manifestación, que quedó en una situación de violencia y que esos agresores no fueron los que terminaron detenidos y hubo una comprobación de qué hacían ahí, por qué dañaban las instituciones, por qué tiraban piedras. ¿Por qué pintaron toda la pirámide de Mayo, el Cabildo? La realidad es que nos encantaría saber quién pone eso ahí y qué objetivo hay atrás de esa violencia, qué objetivo real hay. Yo creo que el objetivo es sacar de foco lo que pasa en la Argentina. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Iván Petrella. Mira, Maxi, en primer lugar, todo el gobierno está tremendamente preocupado por la situación de Santiago Maldonado. Digamos, yo tuve mi primer hijo hace 8 meses, no me puedo imaginar la desesperación de los padres que no saben dónde está su hijo. La verdad que no me lo puedo imaginar. Debe ser de lo más terrible que uno puede sufrir. Ahora sí, eso es algo elemental. ¿Por qué sale la ministra y dice, yo me banco a Gendarmería?
en la primera frase de la ministra, en vez de decir esto, que es una cosa elemental, lo que vos estás diciendo. Ya lo dijo Marcos Peña, vos lo mismo lo dijiste antes en tu informe, no hay ningún indicio que la gendarmería esté involucrada. No hay indicio alguno, no hay ninguna prueba. Tampoco hay ningún indicio que la exculpe, digamos. Está ahí. Y como bien dijo el jefe de gabinete, todas las investigaciones se están llevando a cabo. Si hay culpables dentro de la Fuerza de Seguridad, serán sancionados o desplazados, de eso no hay ninguna duda. Ahora, la realidad es que hoy tenemos una fuerza política, el kirchnerismo, que no fue precisamente democrático cuando estaba en el poder. Y no es precisamente democrático cuando está en la oposición, incluso te diría mucho menos. Y fracasaron con una campaña basada en el miedo y la mentira. Y ahora que lo están buscando es crear una campaña del miedo basado en la violencia y basado también en deslegitimizar el proceso democrático. Ese reclamo de apartar la gendarmería no es otra cosa que sembrar dudas sobre la calidad del sufragio y del voto en Argentina. Y eso es tremendamente peligroso. Y creo realmente que es un último recurso desesperado, porque lo que han visto es que su principal figura política, Cristina Fernández de Kirchner, pasó en menos de 2 años a un empate técnico o ganar raspando, las elecciones se ganan. Raspando, 0.2% de la provincia de Buenos Aires. Perdió prácticamente todo su cador político en menos de 2 años. En una boleta contra Esteban Bullrich. No existe el empate Cristina técnico. Fernández de Kirchner. No existe el empate técnico. El voto de los ciudadanos se cuentan de a uno. Están desesperados. Desde esa gran sembraron mentira tenemos dudas que con los escuchar. Un comicios en dirigente cuanto que al diga que hay empate escrutinio, técnico. y eso ya se probó que era falso. Y ahora siembran dudas con las elecciones que va a haber en octubre y también fomentan con violencia verbal y violencia física el miedo en las calles de la Argentina y en particular la ciudad de Buenos Aires. Nehamsky, ¿cómo impacta todo esto en el escenario electoral? También estamos en medio de una campaña política, ¿no? Muy dura. Y me voy a hablar ahora con Rogelio Frigerio. A ver, primero pedir disculpas a la familia, ¿no? Porque uno por ahí va a hacer un análisis un poco frío sobre una situación que hay gente que está viviendo y todos nos preguntamos, como vos bien señalabas, cómo puede haber un desaparecido en democracia. Es cierto que no es el primero, pero bueno, que se haya repetido en otras oportunidades, que haya ya ocurrido en otras oportunidades, no le quita dramatismo y gravedad a la situación. Dicho esto, a mí me parece que obviamente es un problema grave que el gobierno tiene que resolver, es un problema que está muy instalado en la agenda pública, en los medios de comunicación, y que al gobierno le cuesta enfrentar ese problema en los medios de comunicación y en la agenda pública, pero al mismo tiempo me parece, por intuición, nosotros estamos midiendo en este momento. El miércoles están terminando el relevamiento de Opinión Argentina. Pero mi intuición es que no llega a tener un impacto en la agenda electoral lo suficientemente, o de una dimensión suficiente para inclinar para un lado o para otro la elección, por lo menos por el momento, salvo que de acá a que la fecha de elección se descubriese algún suceso que involucra a alguno de los actores que están metidos en la campaña. Y eso que vos decís es un poco, digamos, lo que consideran distintos consultores, incluso en el gobierno. Por eso digo yo, este es un tema de Estado que va más allá de la campaña electoral. Claramente, claro, también existe lo que está ocurriendo en el medio, digamos. Hay cierta desesperación política de ciertos sectores, digamos. Claramente hoy se está discutiendo de esto y no se está discutiendo, por ejemplo, de la economía, que era bandera hasta ahora de la oposición. Parece que la oposición ahora no está tan convencida de que deba ser el eje central de la campaña política la economía. Pero bueno, esto más allá de la elección, a quién beneficia, a quién perjudica, es un tema de Estado. Y que si Macri no lo resuelve, lo va a llevar como mochila más allá del 22 de octubre. Por eso, totalmente de acuerdo. Un poco, si bien salvando la distancia, un poco esto lo que pasó con las 52 muertes de 11, que Cristina jamás habló del tema. Es decir, la expresidenta jamás habló, ¿se acuerdan? Sí, lo vio por completo. Nunca habló del tema. Digamos, como si los temas, si vos no hablás, no existen. A ver, mi análisis en qué se basa, que hoy veo que la sociedad está, digamos, fragmentada o quebrada alrededor de un eje que no, digamos, que todos los hechos que suceden son leídos a partir de esa fragmentación y de ese quiebre. Entonces es poco probable que un eje que se instala desde un lugar o del otro pueda ser tomado y aceptado por todos con la gravedad. Y es muy lamentable, termina siendo sectario, digamos. Se metió el kirchnerismo, entonces parte del kirchnerismo, del otro lado está el gobierno. Por eso creo que no va a tener impacto electoral. Es una sensación todavía no medida. Mire lo que decía Felipe Solá, y vamos a hablar con el ministro de Interior, Rogelio Frigerio. Durísimo, Solá, uno de los hombres fuertes de Sergio Massa, durísimo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Te quería preguntar por el caso puntualmente Maldonado. ¿Cómo está llevando el gobierno el caso? ¿Qué te parece? Con miedo. El gobierno le tiene miedo. En lugar de poner la cara, afrontarlo, hace todo lo contrario. Reacciona con una falta de experiencia muy alta
y con prejuicio a favor de la Gendarmería, y tiene una ministra impresentable en este momento, que se disfraza con uniformes y que además prefiere ser la jefa de Gendarmería, la líder, diría yo, creando una mística de apoyo, antes de ser la ministra de Seguridad de todos, de ustedes, mía y de Santiago Maldonado.